Hola a todos, muy bienvenidos a la clase número 16 de nuestro curso MAT 070, Introducción al Cálculo. En la clase de hoy continuaremos con el estudio de las funciones y sus propiedades. Hablaremos de la paridad y crecimiento de funciones, así como del álgebra de funciones. Una manera de caracterizar una función es mediante su gráfico. Si dicho gráfico es simétrico respecto de algún elemento del plano, ¿cómo se refleja en la ecuación que la define? Adicionalmente, ¿qué operaciones básicas son posibles de realizar entre funciones? En la clase de hoy contestaremos a estas preguntas. Partamos por la propiedad de paridad. Consideremos una función f definida de a en b. Se dice que f es una función par si y solo si la imagen que f asigna a menos x es igual a la imagen que f asigna a x para todo x del conjunto A. Análogamente, decimos que f es una función impar si y solo si la imagen que f asigna a menos x es menos la imagen que f asigna a x para todo x del conjunto A. Gráficamente, ¿qué nos está diciendo esta propiedad? Digamos que tenemos una función f que es par. Si la función f es par, dice la definición, asigna a x, supongamos que tenemos un x aquí positivo, y esta función asigna a x esta imagen, ¿no? F de x. Si la función es par, a menos x, el inverso aditivo de x, f asigna exactamente la misma imagen. En cambio, cuando la función es impar, si f asigna a x esta imagen, f de x, a menos x, f asignará menos f de x. Esta es la imagen de menos x. X, f de x, y esto es menos x, menos f de x. Como acabamos de ver, si f es par y x, y es un punto que está en el gráfico de la función f, entonces menos x, y también pertenece al gráfico de f. Esto quiere decir que el gráfico de f es un gráfico simétrico respecto del eje y. Entonces, si f es una función par, su gráfico es simétrico respecto del eje y. Ahora, si f es una función impar y x, y es un punto del gráfico de la función f, entonces menos x, menos y pertenece también al gráfico de f. Esto implica que si f es una función impar, entonces su gráfico es simétrico respecto del origen, tal como acabamos de ver hace un momento en la definición. Revisemos este ejemplo. Aquí se nos pide decidir si las siguientes funciones son pares, impares o ni lo uno ni lo otro. Cabe destacar que no todas las funciones deben ser pares o impares. Algunas funciones no son ni pares ni impares. Entonces, vamos a acudir a la definición y también vamos a ver el gráfico de cada una de estas funciones. Por ejemplo, la primera función que nos entregan es f de x igual a x al cuadrado. La definición de una función par o impar nos dice que f es una función par, vamos a escribirlo por acá, f es par si y solo si f de menos x, es igual a f de x para todo x de su dominio. Y f es impar si y solo si f de menos x es menos f de x para todo x de su dominio. En ambas definiciones vemos que el hecho de que f sea par o impar depende de cuál sea la imagen de menos x. Por lo tanto, cuando tú quieras averiguar si una función es par o impar, lo que vas a hacer es determinar la imagen de menos x. En este caso, f de menos x sería menos x al cuadrado, que es lo mismo que menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Y como menos 1 al cuadrado es 1,
esto es igual a x al cuadrado. Y fíjate que x al cuadrado no es otra cosa que f de x. Por lo tanto, lo que hemos probado es que para todo x en R, que es el dominio de esta función, para todo x en R, se tiene que f de menos x es igual a f de x, es decir, que f es una función par. ¿Cuál es el gráfico de esta función par? Se trata de f de x igual a x al cuadrado. Es su gráfico una parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Geométricamente, la propiedad de paridad lo que nos dice es que tanto a x como a menos x, esta función asigna exactamente la misma imagen. Como vemos, su gráfico es simétrico respecto del eje y. En el segundo ejemplo nos dan f de x igual a x al cubo. Para averiguar si esta función es par o impar, debemos hacer lo mismo, evaluar f en menos x. Esto sería menos x al cubo, que es lo mismo que menos 1 al cubo por x al cubo. Y menos 1 al cubo es menos 1, por lo tanto lo que obtenemos aquí es menos x al cubo. Y x al cubo es f de x, por lo tanto esto es menos f de x. Que hemos concluido que para todo x en R, que es el dominio de la función x al cubo, f de menos x es menos f de x. Es decir, esta función f es una función impar. Recordemos el gráfico de la función cúbica. Se ve más o menos así. Y vemos que efectivamente, si esta es la imagen de x, ¿cierto? X al cubo, la imagen de menos x es menos x al cubo. Su gráfico es simétrico respecto del origen. Luego tenemos la función f de x, valor absoluto de x. Pensemos por acá en el valor absoluto de x. F de x, valor absoluto de x. Lo mismo, ¿verdad? Evaluamos f en menos x. Esto sería, en este caso, valor absoluto de menos x, que por las propiedades del valor absoluto sabemos que es igual al valor absoluto de x, que es f de x. Y esto para todo x del dominio de la función, que es R. Por lo tanto, nuestra función valor absoluto de x es una función par. De modo que su gráfico debe ser simétrico respecto del eje y. Y efectivamente, si recordamos la gráfica de la función valor absoluto de x, vemos, ¿verdad?, que tanto a x como a menos x asigna la misma imagen. Su gráfico es simétrico respecto del eje y. Como cuarto ejemplo, nos entregan la función x por valor absoluto de x. Veamos. Ahora f es x, valor absoluto de x. Si intentamos hacer lo mismo, f de menos x, ¿verdad?, ¿qué obtendremos? F de menos x en este caso sería menos x por valor absoluto de menos x. Nuevamente, por las propiedades del valor absoluto, sabemos que valor absoluto de menos x es igual al valor absoluto de x. Lo que acabamos de obtener es menos x por valor absoluto de x, que es f de x. O sea, nuevamente hemos obtenido aquí que f es una función, en este caso, impar. De modo que su gráfico debe ser simétrico respecto del origen. ¿Cómo se ve el gráfico de esta función f? Para averiguar su gráfico, reescribamos f como una función por tramos. Recuerda tú que el valor absoluto de x es una función definida por tramos. Se define como x si x es mayor o igual que 0 y menos x si x es menor que 0. De modo que f, que está dada por x, por valor absoluto de x, ¿cómo se verá en este caso? Si x es mayor o igual que 0, f será x y el valor absoluto de x será también x.
O sea, en este caso será x al cuadrado. Ahora, si x es menor que 0, ¿cómo se ve nuestra función? Es x por el valor absoluto de x. Y el valor absoluto de x para los x menores que 0 es menos x. Por lo tanto, tendremos x por menos x. Eso es menos x al cuadrado. Escrita así, nuestra función por tramos es mucho más fácil de graficar. A la derecha del 0 se define como x al cuadrado. Es la mitad de la parábola con vértice en el origen que abre hacia arriba. Solo para los x mayores o iguales que 0. Porque para los x menores que 0 se trata de y igual a menos x al cuadrado, que es la parábola con vértice en el origen, pero que abre hacia abajo. Como vemos, la gráfica de nuestra función, x por valor absoluto de x, es simétrica respecto del origen, como pasa con la gráfica de cualquier función impar. ¿Qué otros ejemplos tenemos? Nos dan ahora f de x dada por x al cuadrado menos x al cubo. F de x es x al cuadrado menos x al cubo. ¿Qué pasa si evaluamos f en menos x? Obtendremos menos x al cuadrado menos x al cubo. Menos x al cuadrado es lo mismo que x al cuadrado, ¿verdad? Porque lo podemos reescribir como menos 1 al cuadrado por x al cuadrado. Menos x al cubo, que es lo mismo que menos 1 al cubo por x al cubo. Menos 1 al cuadrado es un 1, por lo tanto aquí tendremos simplemente x al cuadrado menos 1 al cubo, que es menos 1, menos y menos más x al cubo. Esta expresión que acabamos de obtener no es igual a f de x. ¿Cierto? Al evaluar f en menos x, obtuvimos algo que no es f de x, es distinto. ¿Cierto? F de x es x cuadrado menos x cubo. Aquí tenemos esta suma. Y tampoco es igual a menos f de x. Menos f de x sería menos x cuadrado más x cubo, que no es esta expresión. Por lo tanto, esta función f no es par ni impar. Como les decía, no necesariamente una función debe ser par o impar. Revisemos el ejemplo 2. Dice sea f una función definida de R en R, sin ninguna otra propiedad particular, y nos piden probar que la función g de x dada por x, f de x cuadrado más 1, es una función impar. Veamos. Entonces g de x es la función x por f de x al cuadrado más 1. F no tiene ninguna propiedad particular, simplemente es una función definida de R en R. Para averiguar si esta función es par o impar, hacemos exactamente lo mismo, evaluamos g en menos x y obtendremos menos x por f de menos x al cuadrado más 1. Esto es menos x por f de menos x al cuadrado, que es lo mismo que x al cuadrado, más 1. Observa que lo que acabamos de obtener es menos x por f de x cuadrado más 1, es decir, menos g de x. Y esto es válido para todo x en R. Luego podemos concluir que g es una función impar. Hemos resuelto entonces todos los ejemplos que teníamos aquí propuestos. Hablemos ahora sobre los intervalos de crecimiento de una función. Consideremos f definida de a en b. Diremos que f es estrictamente creciente en a si y solo si para todo x1 y x2 de a se tiene que si x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 es estrictamente menor que la imagen de x2. Análogamente diremos que f es estrictamente decreciente si y solo si para todo x1 y x2 de a se tiene que si x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 es ahora estrictamente mayor que la imagen de x2.
Una función se dice creciente o decreciente, ya no decimos estrictamente creciente o decreciente, sino que solo creciente o decreciente, respectivamente, si las desigualdades anteriores no son estrictas. Es decir, cuando cabe la posibilidad de que estas imágenes sean iguales. En ese caso decimos que la función es creciente o decreciente según corresponda. Ahora, una función que es siempre creciente o decreciente, es decir, que no cambia de crecimiento, se dice monótona. Revisemos ahora algunos ejemplos. Aquí se nos pide encontrar los intervalos de crecimiento y decrecimiento de las siguientes funciones. En el primer ejemplo, f de x es 4x menos 1. Vamos a ver esta función. Aquí tenemos la gráfica de la función f de x igual a 4x menos 1. Es una recta, ¿verdad?, de pendiente positiva a 4 y coeficiente de posición menos 1. Observa que si consideramos elementos del dominio, digamos x1 y x2, la imagen de x1, que sería este valor, es efectivamente estrictamente menor que la imagen de un x2. Es decir, si x1 es menor que x2, efectivamente la imagen de x1 es también estrictamente menor que la imagen de x2. Eso para cualquier x1 y x2 del dominio, que es R, que cumpla, ¿no es cierto?, que x1 es menor que x2. Es decir, esta función f de x, dada por 4x menos 1, es una función estrictamente creciente. Como segundo ejemplo tenemos f de x igual a raíz de x. Veamos qué pasa con esta función. F de x igual a raíz de x. La gráfica de igual raíz de x se ve más o menos así, ¿verdad? Es una mitad de parábola. También vemos que si tomamos x1 menor que x2 en el dominio, la imagen de x1, raíz de x1, es estrictamente menor que la imagen de x2, que sería raíz de x2. Esta función f de x, ¿cierto?, dada por raíz de x, es una función estrictamente creciente en todo su dominio, es decir, en todo el intervalo 0 infinito. Así como en el caso anterior, la función, ¿cierto?, y igual a 4x menos 1, también es una función estrictamente creciente en todo su dominio, que es R. Tercer ejemplo, f de x igual a x al cuadrado. Pensemos ahora en esa función. F de x igual a x al cuadrado. Vamos a mirar también su gráfica. La gráfica de f de x igual x al cuadrado es una parábola de vértice en el origen que abre hacia arriba, así. Vemos que para x, digamos x1 y x2 del dominio, que se encuentren a la derecha del 0, la imagen de x1 es estrictamente menor que la imagen de x2. Por lo tanto, f es una función estrictamente creciente en el intervalo 0 infinito. Ahora, si nos situamos al otro lado del 0 y consideramos x1 menor que x2, vemos que la imagen de x1 es claramente mayor siempre que la imagen de x2. La situación se invierte aquí. Entonces nuestra función f es estrictamente
decreciente en el intervalo menos infinito 0. Cuatro, la función 1 partido en x. Dibujemos esa función también. 4. F de x igual a 1 partido en x. El gráfico de la función racional 1 partido en x es esta hipérbola. Se ve más o menos así, ¿no? Ahí tenemos la gráfica. El dominio de esta función consiste de los reales sin el 0. Y vemos que si nos situamos a la derecha del 0, consideramos x1 menor que x2, la imagen de x1, f de x1, es mayor, estrictamente mayor que la imagen de x2. Es decir, al menos a la derecha del 0, f es estrictamente decreciente en el intervalo, ¿cierto? 0 e infinito. Ahora, ¿qué pasa al otro lado del 0, entre menos infinito y 0? Consideremos dos números reales también, x1 menor que x2. La imagen de x1, mira, es estrictamente mayor que la imagen del x2. Entonces, sigue pasando a la derecha, perdón, a la izquierda del 0, que f es también estrictamente decreciente en el intervalo menos infinito 0. Como hemos podido ver, si x1 es menor que x2, cualquiera del dominio, cualquiera del intervalo 0 infinito, o lo mismo pasa en el menos infinito 0, entonces la imagen de x1 es mayor que la imagen de x2. Es entonces esta una función estrictamente decreciente. Ejemplo 5. Ahora queremos determinar si la función dada por x dividido en x más 1 es una función creciente o decreciente y en qué intervalos. Veamos, la función es x dividido en x más 1. Vamos a intentar hacer su gráfica también. F de x es ahora x dividido en x más 1. El dominio de esta función consiste de todos aquellos números reales distintos de menos 1. ¿Cómo podemos obtener el gráfico de esta función f? Observa que f es igual a x, aquí vamos a sumar un 1 y lo vamos a restar, es decir, he sumado un 0, dividido en x más 1. ¿Por qué he sumado este 0? Porque quiero asociar estos dos primeros términos, de modo que al distribuir el denominador, yo obtenga 1 menos 1 partido en x más 1. ¿Por qué la quiero escribir de esta forma? Para identificar nuestra función f como una traslación o reflexión, es decir, una transformación del gráfico de 1 partido en x, que sí lo conocemos. Entonces veamos. Usemos estas transformaciones. Vamos a graficar de a poco. Voy a partir graficando 1 partido en x más 1. Esa gráfica es igual a la gráfica de 1 partido en x, que vamos a volver a poner por aquí, porque la vamos a usar de modelo. Solo que como a x le hemos quitado menos 1, fíjate que esto es x dividido en x menos menos 1, esta gráfica que tenemos que dibujar es una traslación de la anterior, de la original, una unidad hacia la izquierda. Por lo tanto, esta asíntota vertical, que en el caso de la función original, digamos, del modelo, estaba en x igual 0, se trasladará a la recta x igual menos 1. Y entonces nuestra gráfica se ve más o menos así. La misma anterior, pero trasladada una unidad a la izquierda. Ok. Ese es nuestro primer gráfico. Veamos ahora
¿cierto? Esta es la gráfica de 1 partido en x más 1, pero necesito ahora menos esa gráfica. Bueno, fácil, ese menos, ¿cierto? Si vamos a graficar menos esta función que ya tenemos graficada, solamente tenemos que reflejar el gráfico de nuestra función respecto del eje X. ¿Por qué? Porque ahora voy a anteponer un menos a las imágenes. Entonces lo que está pasando es que todas estas imágenes cambiaron de signo. Reflejamos entonces respecto del eje X y obtenemos esa gráfica. Ahora a esta gráfica debemos sumar 1 para obtener el gráfico de f. Veamos, nuestro tercer gráfico y el definitivo, este es el que estamos buscando, es el gráfico de y igual a, bueno, menos 1 partido en x más 1, el que ya tenemos, pero ahora más 1. ¿Cómo obtenemos este gráfico? Bueno, es el mismo anterior, solo que ahora a todas las imágenes hemos sumado 1, es decir, trasladamos el gráfico anterior una unidad hacia arriba. Así, esta asíntota horizontal que estaba en la recta igual 0, ¿no es cierto?, en el eje X, se trasladará a la recta igual a 1. No me quedó muy paralela al eje X, pero se entiende, ¿no? Y acá tenemos la recta X igual menos 1, que es la asíntota vertical. Entonces, la gráfica de nuestra función, si trasladamos todo 1 hacia arriba, se verá más o menos así. Aquí tenemos nuestra gráfica. Entonces, concentrémonos en la gráfica de la función porque queríamos determinar si ella es creciente o decreciente. Vamos a intentar hacer mejor ese dibujo. ¿Cierto? No olvidemos qué estábamos haciendo. Nuestra función es x dividido en x más 1. Y ya tenemos hecha la gráfica, pero lo vamos a mejorar un poquito para que se pueda apreciar mejor el crecimiento de la función. Vamos a dibujar también aquí las asíntotas con mucho cuidado, la recta x igual menos 1 y la recta y igual 1. Ambas son las asíntotas vertical y horizontal respectivamente de nuestra función. Entonces teníamos esta gráfica así, ¿no es cierto? Y así. Aquí tenemos la gráfica de f un poquito mejor, ¿no? Se aprecia un poquito mejor la forma. Ok, aquí está el eje x y el eje y. Entonces, ¿esta función será creciente o decreciente? Hay que pensar siempre en el dominio, ¿cierto? Habíamos dicho que nuestra función tiene dominio, los reales, sin el menos 1. Por lo tanto, preguntémonos primero qué pasa en el intervalo menos infinito, menos 1, si esta función será allí creciente o decreciente. Consideremos x1 menor que x2 en ese intervalo, ambos menores que menos 1. Fíjate que la imagen, dibujemos aquí, la imagen del x1 estaría aquí, f de x1, mientras que la imagen de x2 es mayor, estrictamente mayor. Y podemos ver desde la gráfica, ¿verdad?, que esta función f es estrictamente creciente en el intervalo menos infinito, menos 1. Aquí hemos visto que si x1 es menor que x2, entonces la imagen de x1 también es menor que la imagen de x2. ¿Qué pasa ahora a la derecha del menos 1? Considera ahora un x1 menor que un x2. ¿Dónde está la imagen de x1? Por aquí, f de x1. Y la imagen de x2, por supuesto, mucho más arriba. De hecho, es positiva la imagen del x2. Por lo tanto, nuestra función f es también estrictamente creciente en el intervalo menos 1 infinito. Esta es una función monótona, es estrictamente creciente de hecho.
Ahora, tal vez tú te estés preguntando cómo obtener el intervalo de crecimiento, los intervalos de crecimiento de una función si no tenemos la gráfica, o cómo demostrar que una función es creciente o decreciente de manera analítica. Usemos esta misma función como ejemplo. Mira, supongamos que no pudimos hacer la gráfica o no queremos hacer la gráfica. Entonces quisiéramos averiguar si nuestra función, la misma, ¿no es cierto?, f de x, vamos a escribirla de nuevo por acá, queremos averiguar si f de x dada por x en x más 1 era, ¿cierto? Claro que sí. Es creciente, estrictamente creciente de hecho, en, digamos, el intervalo 1 infinito, menos 1 infinito. ¿Sí? Cosa que ya averiguamos a través del gráfico, pero digamos que ahora lo queremos demostrar. Lo que debemos hacer es recordar la definición. F es estrictamente creciente si para todo x1 y x2 de este intervalo, x1 menor que x2 del menos 1 infinito, se cumple que entonces, ¿cierto? Si x1 es menor que x2, la imagen de x1 es también menor que la imagen de x2. Debemos probar que esta implicancia es verdadera para todo x1 y x2 de este intervalo. Ahora, esto es equivalente a decir que x1 menor que x2 implica que f de x1 menos f de x2 es menor que 0. Entonces eso es mucho más fácil de probar porque lo que vamos a hacer es simplemente un análisis de signo. Te fijas que si yo ahora considerara x1 menor que x2 y obtengo que esta diferencia es menor que 0, si logro probar eso, he probado que la función es creciente. Si logro probar, suponiendo que x1 es menor que x2, que esta diferencia es ahora mayor que 0, lo que obtendré es que f de x1 es mayor que f de x2. Es decir, en ese caso habríamos probado que la función es decreciente. Entonces, si no tuviésemos la gráfica o no quisiéramos acudir a la gráfica y necesitamos probar, ¿no es cierto?, demostrar que la función es creciente, ¿qué es lo que vamos a hacer? Vamos a considerar x1 y x2, elementos del intervalo donde queremos probar que la función es creciente en este caso, tales que cumplan la hipótesis, ¿no? x1 menor que x2. Y vamos a considerar f de x1 menos f de x2. Vamos a estudiar el signo de esa diferencia. F de x1 sería x1 dividido en x1 más 1 y f de x2 es x2 dividido en x2 más 1. Vamos a reescribir esto como un único cociente porque lo que necesitamos es estudiar su signo. Entonces, en el numerador tendremos x1 factor de x2 más 1 menos x2 factor de x1 más 1. Esto sería x1 por x2 menos, no menos, más x1 menos x2 por x1 y menos x2. Y en el denominador tenemos x1 más 1 por x2 más 1. Observa que estos productos se cancelan y lo que obtuvimos es x1 menos x2 dividido en x1 más 1 por x2 más 1. Y lo que nos interesa es determinar el signo de esta expresión. Para eso, recordemos nuestras hipótesis. x1 y x2 son elementos del intervalo menos 1 infinito. Es decir, hagámoslo por acá, x1 es mayor que menos 1. Está en el intervalo menos 1 infinito. Esto implica que x1 más 1 es mayor que 0. Lo mismo pasa con x2. x2 también es mayor que menos 1 porque está en el intervalo menos 1 infinito. Por lo tanto, x2 más 1 es mayor que 0. De modo que estos términos del denominador, ambos factores son positivos. Por otra parte, también tenemos en el numerador x1
menor que x2, nos interesa ese signo. Pero aquí recordamos la hipótesis que hemos supuesto, ¿no? x1 es menor que x2. Como x1 es menor que x2, entonces la diferencia x1 menos x2 es menor que 0. Tenemos aquí en el numerador entonces una diferencia que es menor que 0. ¿Cuál es entonces el signo de nuestro cociente? Todo esto es menor que 0. Por lo tanto, ¿qué hemos probado? Partimos de f de x1 menos de f de x2, asumiendo que x1 es menor que x2. Y probamos que esta diferencia es menor que 0. Luego, para todo x1 y x2 del intervalo menos 1 infinito, tales que x1 es menor que x2, se tiene que f de x1, ¿verdad?, menos f de x2 es estrictamente menor que 0, lo que es equivalente a decir que f de x1 es menor que f de x2. Por lo tanto, f es estrictamente creciente, esta es la definición, ¿verdad?, estrictamente creciente en ese intervalo. De la misma manera, tú puedes ahora demostrar que esta función es estrictamente creciente en el intervalo menos infinito menos 1. ¿Qué haces? Tomas x1 y x2, ahora en el intervalo menos infinito menos 1, supones que x1 es menor que x2, estudias el signo de esta diferencia. De manera análoga, vas a obtener también que esa diferencia es menor que 0. Y si la diferencia es menor que 0, entonces habrás probado que la función también es creciente en ese intervalo. Ok. Nos queda por aquí un ejemplo, que es la función x al cubo. Bueno, f de x igual a x al cubo tiene gráfico conocido. Tú conoces la gráfica de esa función. Se ve más o menos así, ¿verdad? Podemos ver que esta función f es estrictamente creciente en todo su dominio, que es R. Si quieres probar que ella es estrictamente creciente en todo R, ya sabes qué hacer. Tomas x1 y x2 en R, x1 menor que x2, y estudias el signo de la diferencia, f de x1 menos f de x2. Si esa diferencia es negativa, habrás probado que la función es estrictamente creciente. Y lo mismo puedes hacer para demostrar analíticamente el crecimiento de cada una de las funciones que estudiamos de manera gráfica. Hablemos ahora sobre el álgebra de funciones. Consideremos dos funciones, f y g, en principio ambas definidas de a en b, de variable real, y lambda un número real. Se definen las funciones lambda f, f más g, f menos g y f por g, con dominio a y codominio b, como sigue. Lambda f es la función que asigna a cada x lambda veces la imagen que f asigna a x. Eso para todo x de a. La función f más g es aquella función que asigna a x la suma de las imágenes que f y g asignan a x. La función diferencia, f menos g, es aquella función que asigna a cada x de a la diferencia de las imágenes que asignan f y g a ese x. Y la función producto, f por g de x, que hace es la función que a cada x de a asigna el producto de las imágenes que f y g asignan a x. Además, si consideramos el conjunto R sub g de todos aquellos x en a, tales que g de x es distinto de 0, tenemos que la función f partido en g, o el cociente entre f y g, también es una función que se puede definir con dominio a intersección el conjunto de los x que hacen que g de x sea distinta de 0,
de la siguiente forma, ¿no? La función cociente f partido en g de x es aquella función tal que a todo x de esta intersección asigna el cociente de las imágenes que f y g asignan a x. En este ejemplo se nos dan las funciones f de x igual x al cuadrado y g de x igual a raíz de x más 1. Se nos pide encontrar 2f menos g, f por g y f dividido en g en aquel dominio donde estén estas funciones definidas. Veamos. Lo primero que debemos hacer en estos casos es determinar el dominio de cada una de nuestras funciones. Entonces, pensando en este primer ejemplo, f de x es x al cuadrado, el dominio de esta función es r. Y g de x es la función raíz de x más 1, cuyo dominio consiste de todos aquellos números reales que hacen que x más 1 sea mayor o igual que 0. Es decir, el dominio de esta función g es el intervalo menos 1 infinito. Partamos por encontrar la función 2f. Lo primero que nos dicen es que definamos la función 2f de x donde esté esta definida. ¿Por qué 2f? Porque queremos hacer 2f menos g. Entonces, ¿qué es la función 2f? La definición nos dice que esto es dos veces, es la función, ¿no es cierto?, que asigna a x dos veces la imagen que f asigna a x. Es decir, esto sería 2x al cuadrado para todo x del dominio de f, es decir, para todo x en R. Ahora, si lo que queremos es encontrar la función 2f menos g, ¿qué hace la función 2f menos g? Veamos. 2f menos g es aquella función que asigna a cada x la imagen que 2f asigna a x menos la imagen que g asigna a x. Por lo tanto, para poder definir esta función es necesario que x esté tanto dentro del dominio de la función 2f como dentro del dominio de la función g. Por lo tanto, para obtener el dominio, antes de encontrar la función, ¿no?, debemos determinar cuál es su dominio. Lo que necesitamos es obtener la intersección de ambos dominios, es decir, el dominio de la función 2f, intersección con el dominio de la función g. 2f tiene el mismo dominio que f, es decir, r. Pero g tiene dominio el intervalo menos 1 infinito. La intersección de estos dominios, entonces, o de estos conjuntos, es el intervalo menos 1 infinito. Ahora que tenemos el dominio, podemos decir que la función 2f menos g es la función que asigna a cada x 2f de x, es decir, 2x al cuadrado, menos g de x, ¿verdad? G de x. Y g de x es la función que asigna a cada x la raíz de x más 1. Por lo tanto, acá tenemos la raíz de x más 1 con dominio el intervalo menos 1 infinito. Ya tenemos definida entonces la función 2f menos g. Aquí la tenemos. Ahora, si quisiéramos encontrar la función producto, f por g, lo mismo. Necesitamos, ¿qué cosa? La función f por g es aquella función que asigna a cada x, f por g de x, es la función que asigna a cada x el producto de las imágenes para todo x del dominio de la función producto, que en general también consiste de la intersección entre el dominio de f y el dominio de g. Es decir, que f por g es la función que asigna a cada x f de x, es decir, x al cuadrado, por g de x, que es la raíz de x más 1 para todo x de la intersección de ambos dominios, que ya hemos determinado es el intervalo menos 1 infinito. Entonces aquí tenemos también definida nuestra función f por g.
También nos piden determinar la función f dividido g. Veamos. ¿Quién es la función f dividido g? Esta es la función que asigna a cada x del dominio el cociente de las imágenes. Ahora, ¿cuál es el dominio de esta función? Necesitamos que x esté en el dominio de f. También necesito que x esté en el dominio de g, ¿cierto? Para poder evaluar f y g en x. Pero además necesitamos que g de x no sea 0. Por lo tanto, de este conjunto de intersección podemos quitar, hacer la diferencia, ¿verdad? Con el conjunto de los x, tal que g de x es 0. O intersectar, si tú quieres, con el conjunto de los x que hacen que g de x sea distinto de 0. Entonces, en este caso sería f de x es x al cuadrado, g de x es la raíz de x más 1, y esto va a estar definido para todo x que esté en la intersección de ambos dominios, que ya lo hemos determinado, es el intervalo menos 1 infinito, menos el conjunto de aquellos x que hacen que g de x, es decir, raíz de x más 1, sea 0. El único 0 de esa función es x igual menos 1. Por lo tanto, este conjunto es en realidad el conjunto que solo contiene el menos 1. Por lo tanto, podemos decir que la función f partido en g de x es la función que asigna a cada x al cuadrado en raíz de x más 1 para todo x del intervalo cerrado menos 1 infinito menos el menos 1, es decir, para todo x del intervalo abierto menos 1 infinito. Aquí tenemos entonces la definición de nuestra función cociente con su dominio. En el problema 2 nos entregan dos funciones por tramos y nos piden determinar lo mismo, ¿no? 2f menos g, f por g y f dividido en g, donde estas funciones estén definidas. Entonces, veamos qué pasa o cómo hacer esto mismo cuando las funciones están definidas por tramos. Lo primero que debemos hacer es estudiar el dominio de ambas funciones. Observa que en este caso tanto f como g tienen dominio R. No tendremos mayor problema con eso. F está definida para todo x en R, solo que su definición cambia antes y después del 2. El dominio de la función g también es R. Ella cambia de definición en el 0, pero está definida para todo x en R. Partamos por encontrar la función 2f. 2f de x es la función que multiplica, ¿no es cierto?, amplifica por 2 cada una de las imágenes de f. Como f es 3x cuadrado menos 1 para los x mayores que 2, 2f será la función 6x al cuadrado menos 2 para los x mayores que 2. Y para los x menores o iguales que 2, el doble de 3x menos 1 será 6x menos 2. Esto para x menor o igual que 2. Ahora, g de x es la función también definida por tramos como 3x menos 2 para x mayor que 0 y x menos 1 cuando x es menor o igual que 0. ¿Cómo obtener las imágenes de la función 2f menos g? Esto dependerá, recuerda que la función 2f menos g asigna a cada x, ¿cierto?, la imagen que 2f asigna a x menos la imagen que g asigna a x. Y esto depende de los intervalos donde nos encontremos. Depende de si x está antes o después del 2, pero también de si x está antes o después del 0. Entonces, si pensamos en nuestra función, que estará definida en todo R, debemos identificar cómo se verá la función 2f menos g y cómo son las imágenes, por supuesto, de g y también de 2f, cuando x está antes o después del 0,
cuando x está entre 0 y 2 y cuando x está a la derecha del 0. Entonces la función resultante, 2f menos g, tendrá 3 tramos, antes del 0, entre 0 y 2 y a partir del 2. Veamos cómo se vería esta función. Como decíamos, la función 2f menos g será una función que tiene 3 tramos. Veamos estos tramos. Partamos considerando, ¿verdad?, el tramo de los x que son menores o iguales que 0. X menor o igual que 0. Luego debemos considerar el tramo de los x que están entre 0 y 2. Y luego para x mayor que 2. En cada uno de estos intervalos debemos escribir 2f de x menos g de x. Entonces lo haremos explícitamente. Partamos, para los x menores o iguales que 0, 2f de x, aquí tenemos nuestra función 2f, 2f de x es para x menor o igual que 0, 6x menos 2, puesto que para todos los x menores o iguales que 2, 2f es 6x menos 2, en particular cuando x es menor o igual que 0. Tendremos aquí entonces 6x menos 2, menos g de x. Para x menor o igual que 0, g de x es x menos 1, por lo tanto menos x menos 1. Ahora para los x que están entre 0 y 2. ¿Quién es 2f para x mayor que 0 y menor o igual que 2? Bueno, para todo x menor o igual que 2, 2f sigue siendo 6x menos 2. 6x menos 2. Menos g de x. Pero para los x mayores que 0, g de x es 3x menos 2. Entonces menos 3x menos 2. Ahora, para los x mayores que 2, 2f sería para estos x 6x cuadrado menos 2. 6x al cuadrado menos 2. Menos g de x. Para x mayor que 2, g de x es 3x menos 2. Esa es la imagen que asigna a todos los x mayores que 0, en particular a aquellos que son mayores que 2. 3x menos 2. Entonces, nuestra función 2f menos g, ordenémosla un poquito, sería 6x menos x, nos quedarían aquí 5x, menos 2 y más 1, menos 1 para los x menores o iguales que 0. En el segundo tramo tendremos 6x menos 3x, es decir, 3x, menos 2 y más 2, 0, es decir, 3x, cuando x está entre 0 y 2. Y en el último tramo tenemos 6x al cuadrado, menos 3x, menos 2 y más 2, es decir, solamente 6x cuadrado menos 3x, esto para los x mayores que 2. De la misma forma, tú puedes encontrar ahora la función f por g de x, ¿no? Tendrá exactamente los mismos tramos. X menor o igual que 0, x entre 0 y 2 y x mayor que 2. En cada uno de estos tramos debes ir buscando quién es la imagen de f y cuál es la imagen de g. Y de ese modo escribes aquí f de x por g de x, dependiendo de cuál sea la imagen de cada una de las funciones en el tramo que estés considerando. Este problema va a quedar de ejercicio para ti, pero puedes basarte, por supuesto, en lo que acabamos de hacer con la función 2f menos g. Definamos ahora la composición de funciones. Consideremos las funciones f y g, donde g es la función definida de a en b y f de b en c. Definimos la composición de f con g como la función que denotaremos por f o g y que estará definida de a en c y está dada por f de g de x. Es decir, si estas funciones están definidas como se nos indica en la definición, es decir,
G definida de A en B, en esta forma, y F definida de B en C. Lo que hace la función compuesta es tomar un elemento X de A, G lo lleva a B, aquí obtenemos su imagen G de X que está dentro del conjunto B, donde aparece F, toma este elemento de B y lo lleva al conjunto C. Le asigna la imagen de G de X, F de G de X. En este caso, si la función G está definida de A en B y F tiene dominio B y llegada en C, la composición F o G es una función que estará definida desde A en C, es decir, el dominio de la compuesta será el dominio de G. Sin embargo, esta situación no siempre es tan ideal. Por eso acá nos dicen más generalmente que se define la función f o g, la compuesta de f con g, como aquella función que tiene dominio, el conjunto de los x, en el dominio de la g, tal que su imagen g de x está en el dominio de la f. Examinemos esta situación de manera más general, también a través de un diagrama. La situación podría ser más o menos la siguiente, ¿no? Podríamos tener la función g que lleve, por supuesto, los elementos de su dominio en su recorrido, que es este conjunto verde de acá. Para poder componer con la función f, necesitamos que f reconozca los elementos que viven en el recorrido de la g, pero eso no pasa con todos los elementos del recorrido de g. F solo reconoce los elementos que están en su dominio, es decir, los elementos del recorrido de G, que también pertenecen al dominio de F, son elementos que F puede tomar y llevar a su recorrido, ¿no es cierto? Aquí estaría la función F. Ahora, ¿cuál es el dominio entonces de la función compuesta? El dominio de la función compuesta es el subconjunto del dominio de G. Dibujemos aquí un subconjunto del dominio de G. ¿Cuál subconjunto del dominio de G? Aquel subconjunto cuya imagen es este conjunto, ¿no? La intersección entre el recorrido de G y el dominio de la F. Por lo tanto, el dominio de la función compuesta F o G consiste de todos aquellos X que están dentro del dominio de la función G y que además cumplen con la condición de tener imagen dentro del dominio de la función f, porque de ese modo los elementos que están aquí dentro de este subconjunto del dominio de G caen dentro del dominio de la f una vez que G se los lleva, ¿no es cierto?, al conjunto recorrido de G. Y si este elemento está en la intersección del recorrido de la G y el dominio de la F, entonces F toma este elemento y lo puede llevar a su propio recorrido. Por lo tanto, siempre el dominio de la función compuesta es un subconjunto del dominio de la función G, es decir, de la función que está adentro en nuestra composición, ¿no? Porque la función f o g de x se define como f de g de x. El dominio de la compuesta es siempre un subconjunto del dominio de g de x. Si estos dos conjuntos, el verde, ¿no es cierto?, el recorrido de G, está completamente dentro del dominio de la F, bueno, no hay ningún problema. En ese caso, el dominio de la G correspondería al dominio de la compuesta. Es decir, en este caso particular, si el dominio, es decir, perdón, si el recorrido de la función G es un subconjunto o es igual al dominio de la función f, entonces este conjunto, dominio de f o g, ¿quién sería? Bueno, serían todos los x del dominio de la función g, tales que sus imágenes, ¿cierto? G de x, están dentro del dominio de f. Esta es la definición en general. Pero si el recorrido de g está contenido en el dominio de la función f,
entonces g de x pertenece al dominio de f para todo x del dominio de la función g. O sea que en este caso particular estamos hablando del mismo dominio de la función g. Pero eso no es la generalidad, ¿verdad? El dominio de la función compuesta siempre se obtiene como este conjunto, ¿cierto? Que es un subconjunto en realidad del dominio de la G. Es el conjunto de todos aquellos X del dominio de G cuyas imágenes están dentro del dominio de la función f. Veamos algunos ejemplos. Resolvamos algunos de los problemas que se nos plantean aquí. En el ejercicio 1 dice realizar, en caso de ser posible, f o g y g o f para las siguientes funciones, indicando, por supuesto, su dominio. Entonces veamos. Partamos con nuestro primer caso. Aquí f de x es 2x más 5. Lo primero que vamos a hacer es decir que su dominio, ¿no es cierto?, es r. G de x es x al cuadrado menos 1. Su dominio es también r. Por lo tanto, la función compuesta f o g, ¿qué dominio tendrá? Bueno, la definición nos dice que son todos los x del dominio de g, tales que sus imágenes, g de x, están en el dominio de la función f. En este caso, esto sería, mira, son todos los x del dominio de la g, que es r, tales que g de x al cuadrado menos 1, pertenece al dominio de f, que también es r. Pero observa que x al cuadrado menos 1 es siempre un número real para todo x en R. Por lo tanto, este dominio es R. Así, f o g es la función que tiene dominio R y que asigna a cada x en R f de g de x. En este caso, esto sería f de g de x, que es x al cuadrado menos 1. ¿Y quién es f? F es la función 2x más 5. Por lo tanto, aquí tendríamos 2 veces x cuadrado menos 1 más 5. Ordenando un poquito, obtendremos 2x al cuadrado menos 2 más 5, es decir, más 3. Con las mismas funciones, veamos ahora qué pasa con g o f, ¿verdad? G o f. ¿Cuál será el dominio de la función g o f? La definición nos diría, en este caso, que el dominio de g o f consiste de todos aquellos x, ahora en el dominio de f, tales que las imágenes f de x están dentro del dominio de la función g. En este caso serían todos los x en R, ¿verdad?, que es el dominio de f, tal que f de x, 2x más 5, está dentro del dominio de g, que es R. Y observamos que 2x más 5 es siempre un número real para todo x en R. Por lo tanto, el dominio de g o f en este caso también es R. Ahora, ¿cómo asigna las imágenes esta función? G o f de x. G o f de x. Esta función es g de f de x, donde f de x es 2x más 5. Y g de x es la función x al cuadrado menos 1. En este caso será entonces 2x más 5 al cuadrado y menos 1. Esto será, abriendo el cuadrado de binomio, 4x al cuadrado más 20x más 25 y menos 1. Es decir, 4x al cuadrado más 20x más 24. Lo primero que podemos observar de este ejemplo es que en general f o g no es lo mismo que g o f. Ambas funciones en este caso tienen el mismo dominio, pero ya hemos visto que no hacen la misma asignación, ¿verdad? En general, f o g no es lo mismo que g o f.
Veamos el segundo ejemplo, donde ahora tanto f como g son la función 1 partido en x. Veamos. Entonces, f de x y g de x son ambas 1 partido en x. Así es que el dominio de f serán los reales sin el 0, al igual que el dominio de g, ¿no? Es la misma función. Ahora, ¿cómo hará la asignación? ¿Y cuál será el dominio de la composición? La composición, partamos con f o g, ¿cierto? La definición nos dice que aquí están todos los x del dominio de la función g, tales que g de x pertenece al dominio de la función f. Bueno, en este caso serían los x en los reales sin el 0, tal que g de x, que es 1 partido en x, pertenece al dominio de f, que también son los reales sin el 0. Es decir, necesitamos que esto sea distinto de 0. Pero la verdad es que para todo x distinto de 0, 1 partido en x es distinto de 0. Por lo tanto, no hay ningún elemento de este conjunto que descartar según esta condición en este conjunto. El dominio es entonces los reales sin el 0. ¿Y qué sería f o g? ¿Cómo asigna la imagen a cada x? Esto es f de g de x, ¿verdad? Esto sería f de 1 partido en x. Y f de 1 partido en x, recuerda que f es 1 partido en x también, sería entonces 1 dividido en 1 partido en x, es decir, x. Esta función da al componer, ¿cierto? F o g, obtenemos la identidad, pero con dominio los reales sin el 0. De manera análoga puedes hacer tú g o f. Entonces, ahora vamos a mirar el tercer ejemplo, ¿no? F es la función x en x más 1 y g es 2x menos 1 en x más 4. Veamos. Entonces, f de x es x dividido en x más 1. El dominio de esta función consiste del conjunto de los números reales sin el menos 1. Y tenemos la función g de x, que es 2x menos 1 dividido en x más 4. Por lo tanto, el dominio de g es el conjunto de los reales sin el menos 4. Busquemos f o g y partamos, por supuesto, por el dominio de esa función. El dominio de f o g. Este es el conjunto de los x en el dominio de la función g, tal que g de x está en el dominio de la función f. X entonces está en el conjunto de los reales sin el menos 4 y de ese conjunto debemos seleccionar todos aquellos x tales que 2x menos 1 en x más 4, ¿cierto? G de x sea un número real que está en el dominio de f, es decir, un número real distinto de menos 1. Entonces veamos si existe dentro de este conjunto algún elemento que haga que este cociente sea menos 1. Veamos, debemos resolver esa ecuación. Hagámoslo por acá. Tenemos 2x menos 1 dividido en x más 4 y queremos saber si hay algún x que haga este cociente igual a menos 1. X ya sabemos que es distinto de menos 4 porque está en el dominio de g. Así que tendremos aquí 2x menos 1 igual a menos x menos 4, que es equivalente a 3x igual a menos 3, es decir, x igual a menos 1. Es decir, de este conjunto de los reales sin el menos 4, debemos descartar también el menos 1, porque cuando x es menos 1,
nuestro cociente, las imágenes, ¿cierto? G de X son iguales a -1 y -1 no está en el dominio de la función f. Por lo tanto, el conjunto que es dominio de f o g es en realidad el conjunto de los números reales sin el -4 y sin el -1. ¿Qué hace esta función? ¿Cómo asigna sus imágenes? La función f o g de x se define como f de g de x. F es la función x en x más 1. O sea que aquí sería g de x en g de x más 1, donde g de x, a su vez, es la función que asigna a cada x 2x menos 1 dividido en x más 4. Entonces tendremos 2x menos 1 dividido en x más 4, dividido todo esto a su vez en g de x más 1, es decir, 2x menos 1 otra vez, dividido en x más 4, más 1. Ordenemos un poquito esta expresión. Tenemos en el numerador 2x menos 1 dividido en x más 4 y en el denominador tenemos 2x menos 1 dividido en x más 4 más 1. Vamos a sumar aquí. 2x menos 1 más x más 4 dividido en x más 4. De esa forma podemos simplificar y reduciendo términos obtenemos 2x menos 1 dividido en 2x y x serían 3x menos 1 más 4, es decir, más 3. Por lo tanto, ya tenemos la función f o g, su dominio, ¿cierto? Aquí tenemos el dominio de la función f o g y la expresión que la define. Para cada x en el dominio, f o g de x es 2x menos 1 en 3x más 3. Algo que debes tener en cuenta a la hora de buscar la compuesta es que el dominio de la función debe ser encontrado en esta forma. Podrías caer en el error siguiente, que es un error frecuente. Muchos estudiantes buscan f o g, es decir, f de g de x, dan con la expresión algebraica y buscan el dominio de esa expresión. Pero observa lo siguiente. Si yo te defino aquí la función h de x como 2x menos 1 en 3x más 3, tú me vas a decir que el dominio de esa función h consiste de todos aquellos x en R que no anulan el denominador, es decir, todos los x en R excepto el menos 1. Esa es la función h, pero esta h no es la función f o g, a pesar de que a cada x de su dominio hace exactamente la misma asignación, ¿verdad? ¿Por qué no son lo mismo? Porque el dominio de la función f o g es distinto. Si bien f o g asigna a cada x de su dominio 2x menos 1 en 3x más 3, para obtener esa imagen, como estamos componiendo, x primero debe estar en el dominio de la g y además g debe estar en el dominio de f. Eso hace que el dominio de f o g sea este conjunto y no el dominio de la función h. H y f o g son funciones distintas. Debes tener cuidado siempre con eso. Bueno, te dejo de ejercicio calcular g o f para el mismo par de funciones y también calcular f o g y g o f para el último ejemplo, donde f es raíz de x y g es x a la cuarta más 1. Pasemos nosotros a mirar el segundo ejemplo, donde se nos pide calcular f de f de f de f de 3, sabiendo que f compuesta con f es x al cuadrado menos 1. Veamos. Entonces, en este caso, ¿qué sabemos de nuestra función? Este es el problema 2. Sabemos que f compuesta con f de x es x al cuadrado menos 1. Le vamos a dar un nombre a esta función, ¿sí? Vamos a llamar g de x a f de f de x.
O sea que g de x es x al cuadrado menos 1 y es la composición de f con f. A nosotros se nos pide calcular f de f. ¿Cuántas f's tenemos? 1, 2, 3 y 4. F de f, vamos a cambiarle color aquí a otra f, de f de f de x. No de x, de 3 en realidad. De 3. Así. Esto es lo que queremos calcular, ¿no? Ahora, observa que, como ya le hemos llamado g de x a f compuesta con f, estas f's amarillas, f compuesta con f de 3, lo podemos identificar con g de 3. O sea, aquí tendríamos, ¿no es cierto? Vamos a reescribir esto de la siguiente manera. Como f compuesta con f de f de 3, es decir, g de 3. Pero te fijas que f compuesta con f vuelve a ser la función g, x cuadrado menos 1. Es decir, que aquí tendríamos g de 3, ¿cierto? Usando el nombre que le hemos dado a f compuesta con f. Ahora, ¿qué es g de 3? Veamos. ¿Dónde, no es cierto? G de 3, ¿qué sería? G es la función x al cuadrado menos 1. Por lo tanto, g de 3 sería 3 al cuadrado menos 1. 9 menos 1, es decir, 8. Así es que tendremos aquí g de 3, g de 8. ¿Y qué es g de 8? Bueno, de nuevo podemos usar la definición de la función g. Es x al cuadrado menos 1. O sea que aquí tendríamos 8 al cuadrado menos 1. ¿Y qué es 8 al cuadrado menos 1? 64 menos 1. Es decir, esto es igual a 63. Aquí tenemos resuelto entonces el segundo problema. Ok, una observación importante. Notamos que si bien la composición no es una operación conmutativa, como veíamos en un ejemplo anterior, sí satisface la propiedad asociativa. Es decir, si tú quieres componer más de dos funciones, tú las puedes asociar siempre y cuando no las intercambies de orden, ¿no? Es decir, si tenemos H definida de A en B, G definida de B en C y F definida de C en D, entonces podemos componer estas funciones en la forma F compuesta con G o H, o bien F o G compuesta con H. Podemos asociar como queramos siempre y cuando no cambiemos el orden, ¿verdad? Porque ya hemos visto que el asunto del dominio de la función compuesta no es trivial. Bueno, con esta observación damos por finalizada la clase de hoy. En la clase siguiente volveremos a revisar la composición de funciones y nos ocuparemos en particular de ver cómo componer funciones que están definidas por tramos. ¿Ok? Así es que volveremos a recordar estos conceptos sobre la composición, el dominio de la función compuesta, etcétera, y ahondaremos en este aspecto, ¿no? Cómo obtener la compuesta de funciones por tramos. Espero que esta clase te haya sido útil y nos vemos en la próxima. Chao, chao.